Hoy tenemos un tema y un título para compartir que quizás muy pocas veces lo hablamos, pero creo que siempre hay un momento para leer la palabra, escudriñar. El título del mensaje de hoy es Las abominaciones de Dios, o sea, todo aquello que a Dios le es abominable. Y el tema, porque vamos a hacerlo así en partes, porque es bastante extenso y solo tenemos 30 minutos para poder escudriñar la palabra, son los peligros del ocultismo, porque dentro de las abominaciones, de aquellas cosas que a Dios no le agrada, está el ocultismo. Así que yo quiero empezar con un proverbio para que lo tengamos a ese proverbio bien en claro y dar comienzo a este mensaje. Proverbio 15. Si no lo anotan, después lo leen. Proverbio 15:8, yo voy a leer la Reina Valera, siempre me gusta esa Biblia, usted puede leerlo en la traducción que tenga. Dice el Señor en Proverbio 15:8, el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová. El sacrificio de los impíos. Fíjense que está hablando, la palabra sacrificio es una ofrenda que uno le da al Señor, aquello que usted le da y le ofrece a Dios. Pero dice acá, de los impíos. ¿Quiénes son los impíos? ¿Quiénes son los impíos? En el Nuevo Testamento también la nombra la palabra impíos, ¿no es cierto? Es todo aquel que rechaza a Dios, que no acepta nada de las cosas de Dios, ¿no es cierto? Incluso en algunas traducciones dice que no tienen piedad, digamos. O sea que no son religiosos. Pero para nosotros sabemos que el impío es aquel que no conoce, no tiene a Cristo, no conoce a Dios, rechaza las cosas de Dios. Qué interesante porque él dice acá que toda ofrenda, todo aquello que le quieran traer a Dios. Mucha gente hoy en día hace mucha tarea de obras sociales, ¿vieron? Nosotros vemos en la tele que recogen cosas, dan, llevan a los pobres, a los necesitados. Pero acá dice que ese sacrificio de aquel que está lejos de Dios, que no acepta la verdad de Dios que es Jesucristo, es un impío y a Dios no le agrada. Por eso dice, es abominable esa ofrenda para él. Ya vamos a ver qué es abominable. Pero quiero leer la segunda parte de este texto. Mas la oración de los rectos es su gozo. ¡Qué precioso! ¿No le agrada eso? Nosotros somos los rectos. Nosotros tenemos a Cristo. Entonces dice que la oración de aquellos que aceptan a Cristo, a Dios sí le agrada. Amén. Partamos de ahí y la vamos a tener allí esa palabra, porque ahora vamos a entrar en ¿qué ha sido aquello que me ha inspirado a mí a hablar de esto? Quiero comentar, hacer una introducción con un hecho real que ha pasado en la Argentina y que a mí me hizo reflexionar y pensar mucho sobre eso. El otro día vi en un diario y lo escuché en la televisión, porque lo escuchaba esta persona que hablaba, que decía un vidente de Neuquén estaba dando testimonio frente a la jueza por el caso de este niño que se perdió.
todos conocemos, ¿no es cierto? Hasta ahí todo bien, pero me llamó un poco la atención que la jueza se haya tomado el tiempo para que esta persona vaya a declarar. Y decía que era vidente, así lo presentaban. Entonces yo lo escuché a este varón que hablaba, estaba cocinando y de ahí escuchaba las noticias y decía, yo soy evangélico y hace unos años recibí el bautismo del Espíritu Santo. Y desde que yo recibí el bautismo del Espíritu Santo, puedo ver las cosas. ¿No les llama la atención? Ariel Galvez se llama este señor. Lo googleé para ver, pero bueno, no tengo tiempo de buscar si era pastor, si era solo un creyente, pero eso fueron sus palabras. Entonces a mí lógico que uno reacciona, porque está dando testimonio ante todo un país que está pendiente. ¿No es cierto? Porque él dijo así, he recibido el bautismo del Espíritu Santo y puedo ver cosas, o sea, adivinar. Es serio el tema, pero yo qué pensé, qué ignorancia de esta persona si de verdad es cristiano, va a una iglesia o mucho más si era un pastor, no sé. ¿Por qué? Porque eso que él dice es propio del desconocimiento de la palabra de Dios, porque la Biblia no dice que el Espíritu Santo vino para hacernos adivinar a nosotros las cosas, ¿no es cierto? Bien, entonces esto me inspiró a mí, me motivó mucho para buscar en la Biblia y decir, este tema se le tiene que hablar en las iglesias. ¿Por qué? Porque muchas veces desconocemos la palabra y creemos que todo lo que habla de Dios es bueno. Y entonces ahora vamos a escudriñar en la Biblia. Amén. Vamos a ir entonces a ver lo que dice el Señor en Deuteronomio. Vamos a empezar por ahí. Voy a tratar de ser breve, les escogí 2, 3 textos como para que podamos hacer una introducción. Si el tiempo nos ayuda, hoy podemos hacer la primera parte, porque la verdad que es un tema bastante amplio, hablar cuáles son las cosas que a Dios no le agrada. Entonces vamos a ver el concepto de abominación. ¿Por qué dice él que es abominable para él? Fíjense que la palabra abominable, tanto en hebreo como en griego, como en el español, significa lo mismo. Eso es importante que lo tengamos en claro. Abominable quiere decir que es algo repugnante, detestable, aborrecible. Nosotros diríamos, en nuestra jerga que hablamos, decir, ay, qué asco me da, ¿vieron? Que uno dice así algo que es feo. Y fíjense que la Biblia, 79 veces está escrita la palabra abominable. Más de 60 versículos que hablan en este término. Quiere decir que para Dios sí es importante la palabra abominable. Quiere decir, ¿qué es lo que a Él le repugna? Fíjense que nosotros siempre buscamos y nos agrada mucho conocer las promesas de Dios, todo lo bueno, las cosas que Dios tiene para nosotros. Y es lindo eso. Nos aumenta la fe, nos fortalece, nos lleva hacia caminar adelante. Pero yo creo que pocas veces nos preguntamos, ¿pero qué es lo que a Dios rechaza? ¿Qué es lo que a Él le repugna? ¿Qué es lo que Él no tolera? Siempre decimos solamente la idolatría, sabemos que no le agrada la idolatría, ¿no? Pero ahora vamos a escudriñar un poquito la Biblia para conocer cuáles son las cosas que a Él le repugna y las detesta. Deuteronomio 18, versículo 9.
Dice amonestaciones, que quiere decir, estas son advertencias. Dios advierte a su pueblo que está por entrar a la tierra que Él les prometió y les va a advertir las cosas que no tiene que hacer su pueblo. Usted vaya relacionando esto con nuestra vida, porque nosotros venimos de una vida del mundo, de una vida lejos de Dios, a cualquier edad que usted haya conocido al Señor, y entramos a un nuevo reino, que es el reino de Dios, y dejamos aquel reino. Pero ¿saben una cosa? Muchas veces nos llevamos cosas. No queremos dejar las cosas y no nos damos cuenta. Creemos que, porque recibí al Señor, hice una oración de fe, vengo a la iglesia, puedo seguir practicando cosas que eran de la vida anterior. Entonces, Dios les advierte al pueblo, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Está clarito hasta ahí, ¿no? Yo voy a tratar de no dar mi opinión, es solamente expositivo porque ya está la palabra muy clara. Versículo 10. Primero le dice, cuando vayas, no vayas a aprender las costumbres. Ahora, ¿por qué? Porque ellos estaban por entrar a esa tierra donde había mucho paganismo. Tenían costumbres, rituales, de tradiciones. No se olviden de que en ese lugar donde ellos iban, antes había estado ocupada por los fenicios y estaban los pueblos paganos ahí. Entonces el Señor les dice acá que Él va a sacar a esa gente de ahí, pero mientras el pueblo no tiene que aprender a hacer las cosas que ellos hacen. En el 10 dice así, no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. ¿Qué será eso? ¿Ustedes se imaginan a alguien que pase por el fuego a su hijo o a su hija? Alguien una vez dijo que no sé dónde vio que, creo que en el Paraguay, no sé dónde, que hacen brasa y los hacen caminar descalzo. No tiene que ver con eso. En ese lugar donde ellos estaban, las costumbres que tenían de los fenicios, ¿sabe qué era? El sacrificio de niños. Los sacrificaban a sus hijos, el primogénito de ellos, lo pasaban por el fuego porque los quemaban y era en honor al dios Moloch, que era el dios de la fertilidad. O sea, el primer hijo. Yo asociaba cuando leía esto, dije, las momias que encontraron acá, que dicen que murieron en la montaña, ¿se acuerdan las de Yuya y Yaco? ¿Cómo sabemos que ellos no lo hicieron? Yo creo que sí, que fueron en sacrificio. Por eso a mí nunca quise ir a verlos. Fui con mis alumnos, pero yo no entré a verlos porque no me parece de que uno tenga que ir a exhibir un cuerpo que estaba ahí. Por supuesto que no sé si ahora lo habrán hecho imitaciones ya, pero esos niños en ese tiempo eran sacrificados. Por eso les dice, no vaya a haber en ustedes algunos que haga ese mismo sacrificio con sus hijos. Qué tremendo, ¿sabe? Realmente que nosotros creemos que esto solo está en la Biblia, en el Antiguo, pero si ustedes han seguido el caso de este niño desaparecido, las primeras hipótesis, dentro de las primeras hipótesis, era que el niño había sido sacrificado también, porque ya había ocurrido con otros niños anteriores. Alzan la muerte, no sé qué otro, quizás ustedes saben más que yo cuáles son las nuevas dioses. El Gauchito Gil, no sé si a él le hacen sacrificios así. ¿Sí?
Yo ahora, con más conocimiento, recuerdo donde yo vivía en Orán, era estudiante y ahí hay un ingenio todavía, el ingenio grande que es el ingenio de San Martín, donde producen el azúcar, eso. Todos los años se ha comentado de que desaparecía un hombre y que siempre buscaban a aquel que no tenía familia y la gente decía que lo sacrificaban a Satanás para que la empresa produzca. Pero yo en ese tiempo no era ni cristiana, yo no creía en la existencia del diablo. Ese es el tema, el engaño del diablo cuando dice, nos hace creer que él no existe. Porque entonces nos atrapa a todas esas cosas y no estamos prevenidos. Bueno, dice acá, después del sacrificio de niño, ni quien practique adivinación. Ya vamos entrando en lo que es la adivinación. ¿Qué es la adivinación? Es cuando la gente trata de predecir lo que va a suceder en el futuro. Algún hecho que va a pasar y cómo lo hace, digamos. O por ejemplo, como en este caso, de cosas perdidas. Y se usan muchos instrumentos como para hacer la adivinación. Por ejemplo, ¿qué se usan ahora? Ustedes ven que yo siempre veo ahí que ponen una bola de cristal, ¿no? Y tiran eso. Quiromancia, cartomancia, ¿qué más se usa? La hoja de la coca, la borra del café, algo que parece tan simple y que quizás uno en la casa dice, a ver, yo voy a probar a ver si es cierto o no. Cuando uno es joven todavía, o sobre todo los jóvenes, bueno, ya sabemos también lo que pasa con el tema de cuando llega el 31 de octubre o el 30 de octubre, ¿no es cierto? Adivinación. Agorero. El agorero también es aquel que te da, que quiere cambiar el destino, digamos. ¿Vieron que tiran las cartas? Te dicen, usan, por ejemplo, instrumentos, cosas como la astrología, el tarot, que usan para poder adivinar y hacer todas esas cosas que hacen ellos. Sigamos leyendo para ir aclarando un poco cada uno. Ni sortílego. ¿Qué es el sortílego? También son prácticas rituales que se utilizan para predecir el futuro. Pero fíjense que estas muchas veces lo practican para obtener poderes sobrenaturales. Dentro del sortílego tenemos la magia negra, la magia blanca. Fíjense que por eso digo la ignorancia. Yo recuerdo más joven, siempre escuchaba decir a las vecinas, a las tías, qué sé yo, familia, pero no es malo porque la magia blanca es para bien. ¿Nunca escucharon eso? Que decía, no hace la magia blanca, pero es para sanar. Entonces, bueno, la magia negra es todo el ritual que se hace para hacerle daño a alguien. Pero he aquí que la magia negra como la magia blanca están dentro de lo que Dios abomina. Nada de eso es permitido por Dios. Está la necromancia, que tiene que ver con los muertos. No el que habla, vio que está el espiritismo, ya lo vamos a nombrar, ¿qué significa eso? Porque eso se practica mucho en la actualidad, el espiritismo. Hay una escuela en Salta, que es la San Basilio, científica San Basilio, que estaba por allá por la calle Mendoza, creo cerca del parque. Es reconocida oficialmente. Y es una escuela espiritista. Y ellos usan
los espíritus de grandes intelectuales, eso es lo que ellos promueven. Por ejemplo, el espíritu de Perón, el espíritu de Sarmiento, y cada escuela tiene su espíritu. Vamos a poner el ejemplo, que sea el espíritu de Perón. Entonces ellos, ese espíritu es el que gobierna y da todas las normas y los preparan y les enseñan a todos los que van a esa escuela que tienen ese espíritu como líder. ¿Por qué lo sé? Porque yo tuve que investigar todo eso para hacer en el instituto que estoy estudiando, justamente me tocó ese tema y yo me quedé asombrada, nunca, por eso digo, es como que vivimos en una burbuja y yo no sabía que existía todo eso acá en Salta. Me asombré, dije, ¿cómo puede la gente creer en eso? Pero la gente cree, mis amadas. El horóscopo que está dentro de eso de los sortílegos, la astrología, el horóscopo es el más común, ¿o no? Ah, el horóscopo chino también, ¿no? ¿Practican eso? Ah. Claro. Como un casamiento para ese espíritu. Claro, ¿ah? La posesión espiritual sería, tiene razón. Bueno, eso está en Salta. Y yo una vez escuché, iba por la peatonal y eran dos personas hablando delante mío, ahí vio que uno escucha todo y a uno le preguntaba al otro, ¿y cómo te va en la escuela? Bien, me va bien. ¿Y sabe de qué hablaba? La escuela de brujas. Había habido en Salta escuelas de brujas. Esa es por la imposición de manos, ¿no? Bueno, en la cárcel había, donde yo hacía la tarea asistencial, entraban de afuera a hacer esa, digamos, enseñanza se enseñaba, que es la sanidad por las manos. O sea, ustedes ven que muchas veces el mismo cristiano se confunde, porque yo escuché decir, pero sí habla de Dios, cura en el nombre de Jesús. ¿No escucharon eso? Todo está dentro de la hechicería, de la brujería, la magia. ¿Qué es la magia? Los magos, bueno, ahí me quedó a mí eso, que queda para seguir investigando, porque los reyes, los reyes que trajeron los regalos a Jesús, ellos se manejaban por las estrellas, ellos vieron la estrella y la Biblia dice que eran magos. Pero en ese tiempo, por eso digo las costumbres, ellos venían de Persia, esa era la costumbre de ellos. Y ahora vamos a ver que Dios no nos dice a nosotros, porque lo vamos a ver con evidencia, que los que adivinan pueda ser que siempre se equivoquen. Qué terrible eso. Por eso el Señor nos advierte a nosotros cuáles son las cosas que para Él es abominable. Porque dentro de la hechicería tenemos, por ejemplo, las cosas que para la gente es cultural, tradicional, como es que la Pachamama, eso es cultural acá. Y lo practican los funcionarios. Las escuelas.
Y uno puede decir, pero ¿qué tiene de malo? Los niños no saben. El carnaval también es una fiesta pagana. Y nosotros lo consideramos como algo inocente, digamos. Entonces, todas estas cosas son, dice, abominable delante de Dios. Quiere decir que Dios las rechaza, pero no es que las rechaza, les repugna. Yo quiero que vamos a Isaías 8, 19, 22, para que ampliemos un poquito. Como hay muchos versículos que hablan de esto, pero este me gustó muchísimo. 8, 19, 22. Fíjense que ahí el Señor le está diciendo a su pueblo que de Él solo tienen que tener temor. Voy a leer acá, 8, 19, 22. Y Él les está formando, enseñando cómo tienen que actuar. Y en el 19 les dice, si les dijeren a ustedes, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Miren qué tremendo cómo el Señor les dice, ¿cómo van a ir a consultarle a un muerto por alguien que está vivo? ¿Ustedes no les llamó la atención? El otro día, yo lo veo en los medios, que una de las hijas de Maradona fue a ver una medium. ¿Pero por qué fue? Fíjense cómo se engaña a las personas. Ella lo amaba a su papá y lógico. Hay mucha gente que extraña a la persona que falleció y quiere verlo, quiere escucharlo. Yo lo he visto en mismos cristianos de muchos años que tienen ese deseo profundo de ver a alguien que se ha ido, de escucharlo. Y saben una cosa, ella decía que había ido y que fue maravilloso porque pudo hablar con su papá. ¿Cómo será de terrorífico eso? No sé, yo digo porque mis hijos hicieron una obra de teatro para el día de Halloween, ¿no? Hace muchos años. Y yo la presencié, yo me asusté, no quise ni siquiera que era en la iglesia, pero realmente era terrorífico porque uno lo puede ver, digamos, en un teatro, lo que realmente como obra Satanás y cómo era esto del espiritismo. Porque de pronto el diablo, ya vamos a ver eso, el diablo no hace nada por gracia, mis amados. Lo que el diablo da no es por gracia, se cobra. ¿Es así o no? El diablo va a cobrar eso en algún momento. Y yo cuando escuché dije, como ella, hay muchos como esta chica que ha ido engañada porque ella cree que eso es de Dios, evidentemente cree que los muertos están vivos, creen que hay una otra vida más allá de esta. ¿Cuántas cosas pueden creer? Pero cree que el poder hablar es algo agradable. Y miren lo que el Señor dice acá. ¿Consultará a los muertos por los vivos? ¿No consultarán el pueblo a su Dios? Qué precioso que es esto. ¿A quién debemos consultarle? A Dios. Pero no lo vamos a poner a Dios en el lugar del hechicero, ni del adivino. ¿Me entienden lo que quiero decir?
Porque hay gente que cree que le va a preguntar y dice, Señor, decime, ¿dónde está mi esposo? ¿O con quién me está engañando? Eso no le pueden preguntar a Dios. Eso sería ponerlo a Dios en ese lugar. ¿Es así o no? Pero hay gente cristiana de años que le dicen eso. Decime qué color compro de auto, qué color me pongo de zapato, cuál es el color que van a usar para que yo lleve. Por favor, cuántos errores y cosas tenemos que ir sacando. Esas vendas que todavía están oscureciendo nuestra vida espiritual. Porque miren lo que dice acá el Señor abajo, en el 20. A la ley y al testimonio, dice todavía entre signos, quiere decir, ¿a quién van a responder? Como estamos en el Antiguo Testamento, había una ley ya de Dios más atrás, desde Deuteronomio, lo que no podían hacer. Y al testimonio dice, si no dijeren conforme a esto, quiere decir, si un cristiano no obra conforme a la palabra que hemos recibido, al testimonio que hemos recibido de parte de Jesús, si no hicieren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Qué frase preciosa. Muchas veces nosotros la hemos pronunciado y creemos que es una frase popular, ¿vio? A veces los pastores dicen que no les amaneció. A ver, ¿quién entiende qué quiere decir eso? Que no han entendido nada. Eso es lo único que a mí me saca de mi equilibrio emocional y me enoja. Y mis hijos lo saben, cuando yo veo a un cristiano que ha caminado 5, 6, 7, 10 años y hace cosas que son abominables a Dios y le digo, no entendió nada la palabra. Y yo creí que era solo mío, pero acá lo dice el Señor. Así dice, mire, es porque no les ha amanecido. Todavía están en tinieblas, quiere decir. Tiniebla, y acá voy a ir a algo importante. Tanto en el griego como en el hebreo coinciden que tiniebla se puede usar de las dos maneras. ¿Qué quiere decir? Oscuridad o falta de luz. Pero también quiere decir ignorancia. La persona cristiana que no le amaneció, quiere decir que no entendió, dice Oseas capítulo 4, 1, del versículo 1 al 6, cuando él vio que el pueblo tenía problemas, Dios les hablaba al pueblo de Israel, hasta miren, era tan infiel el pueblo de Israel a Dios, que Dios le manda, primero lo obliga, o sea, todos conocen la historia que se case con una ramera, porque él quería mostrar lo que era la infidelidad del pueblo. Porque el Señor siempre advierte antes que venga la consecuencia que es el castigo. Y saben, Oseas, que era el profeta, dice en el capítulo 4, no sé si lo tiene alguno por ahí, yo no lo tengo a mano, lo sé de memoria nomás. Dice capítulo 4, versículo desde el 1 al 6. Este pueblo, ¿qué dice? A ver, ¿quién sabe ese texto? De memoria lo tenemos que saber. Este pueblo, ¿por qué padece y sufre? Por falta de conocimiento. Este pueblo, dice, está sufriendo por falta de conocimiento. Pero no se refería al conocimiento intelectual de no haber ido a la universidad o haber estudiado. ¿A qué se referían?
al conocimiento de lo que Dios quería de ellos. En ese tiempo era la ley. Ahora tenemos una ley, sí, es la palabra de Dios, que es la que está aquí. Ahí solamente tiene que ir a buscar qué dice Dios de esto, qué dice Dios del otro. Qué precioso que es eso. Eso es lo que dice, este pueblo padece por su falta de conocimiento. Quiere decir por la ignorancia. O sea que hay dos maneras de estar en tinieblas siendo cristiano. Siendo cristiano, ¿no? Una que no conoce a Dios nada todavía. Pero el otro es la ignorancia. La ignorancia quiere decir no conocer la palabra. Hay excusa en este tiempo para no conocer la palabra, mis amados. Yo no sé cuántos años tienen cada uno, tenemos cada uno, pero yo ya tengo casi 40 años de conocer al Señor y recién ahora me estoy sacando todavía como si fuera una cebolla. ¿Vieron que usted va pelando cada capita de la cebolla y a veces la hace llorar o no? Yo cuántas veces me quebranto y lloro y digo, no resisto la palabra, porque me doy cuenta en tantas cosas que fui ignorante en tantos años, porque no escudriñaba la palabra. Ya en el mes de agosto, septiembre, con la pastora Adriana, ella me pidió que podamos dar, así los miércoles, cómo leer la Biblia, cómo escudriñarla, para que podamos salir de esas tinieblas. Porque es tan claro lo que el Señor le dice, es porque no les ha amanecido y todavía le da la consecuencia. Miren lo que le pasa al pueblo, y pasarán por la tierra fatigados y hambrientos. Y acontecerá que teniendo hambre se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro en alto. Quiere decir que aquel que todavía está en tinieblas espirituales, porque no le amaneció, quiere decir porque voluntariamente no quiere aprender. Yo digo voluntariamente porque todos tenemos la posibilidad. ¿Quién no tiene una Biblia? Y si no tiene, acá la iglesia, la pastora les va a proveer de la Biblia. ¿Es así o no? Tienen un montón de líderes para venir y preguntar, decir, yo estuve leyendo esto, quiero que me explique porque no entiendo. Y después los discipulados. Pasarán por la tierra fatigados, hambrientos, teniendo hambre se enojarán y muchas veces la gente se ofende contra Dios. Por eso dice, maldecirán a su Dios y mirarán a la tierra y he acá tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia y serán sumidos en las tinieblas. Fíjense qué tremendo que es cuando nosotros estamos en esas tinieblas. Entonces, el ocultismo, que son mucho más de lo que hemos visto, no me puedo detener más. El ocultismo es abominable a Dios. Todas las prácticas del ocultismo, ¿por qué son peligrosas para nosotros? Porque le abre las puertas ¿a quién? A Satanás. Porque le damos a él lugar que él se posesione. Muchas veces le permitimos a los niños, decimos, pero ¿qué tiene que el niño vaya al corso, al carnaval o qué sé yo, jugar? Vieron que ahora salen los niños a pedir golosina, ¿no es cierto?, afuera. Pero no nos damos cuenta que el diablo no está muerto. El diablo está a la par trabajando. Por eso el Señor dice
que tenemos que estar atentos porque él anda como león rugiente. Y yo para concluir les quiero dejar con algo bueno. ¿Cómo hacemos los cristianos para poder nosotros protegernos de esto? En Efesios lo dice el Señor clarito. Vamos a buscar Efesios. No quería dejar pasar esto de Hechos 16, que me estaba olvidando de darle. ¿Por qué dijo yo que muchas veces nos dejan engañar? Capítulo 16, versículo 16. Estoy corriendo para poder terminar en 5 minutos más. 16. Dice, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación. Lo dice clarito el autor de Hechos. Esa joven tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo. ¿Era verdad eso o no? Eran siervos del Dios Altísimo. Por eso digo, mire cómo el diablo nos engaña. Era verdad. ¿Qué más dice de ello? ¿Quiénes les anuncian el camino de salvación? ¿Era verdad o no? Era verdad. Todos hubiéramos dicho, qué bien, mira esa mujer que era una divina, ahora está en el camino del Señor porque conoce la verdad. Pero nos olvidamos que la Biblia dice que el diablo conoce la palabra y tiembla ante la palabra, más que nosotros. Porque el diablo sabe quién es Dios y sabe que Dios no juega con su palabra. Qué tremendo, ¿no? Y ella corría y le decía cosas, decía verdad. Y esto lo hacía por muchos días, pero desagradó a Pablo. ¿Y qué dijo? En el nombre de Jesucristo lo mandó que salga el demonio de ella. Era un demonio que tenía, que no lo hacía con buenas intenciones. ¿Por qué? Porque ellos estaban siendo perseguidos o no. Vieron que muchas veces el Señor Jesús dijo, pero no digan que soy yo ni quién hizo esto. No quería que se proclamara. Entonces, a ver, la pregunta quedaría para investigar más todavía. ¿El diablo tiene poder? ¿El diablo conoce la verdad? ¿Cómo es esto del ocultismo? ¿Hay adivinos y brujos que pueden adivinar? Qué pregunta, ¿no? Por eso digo que hoy no se termina, pero con esto yo quería mostrarle que el espíritu de adivinación que está llevada por el diablo, gobernada por el diablo, conoce la verdad y puede decir una verdad. Pero la Biblia dice que el diablo no tiene poder. ¿A quién le dio poder? A nosotros nos dio poder. Y el diablo va a usar eso. Muchas veces va a usar el poder que nosotros tenemos y la va a desviar, como a este hombre que ha ido a decir que él, como estaba bautizado en el Espíritu, él tenía poder para adivinar dónde estaba el niño. Y sabe que es lo más grave, que un funcionario con conocimiento le pueda dar crédito. Y hay muchos gobernantes que hacen eso. Yo lo vi el gobernador de Jujuy, por eso eran antes de las elecciones. Un día me enteré y vi haciendo un rito de eso. Y dije, no, por favor, no pueden ser ellos gobernantes. Estaba haciendo ritos a esos que hacen allá en los cerros, pidiendo la bendición. No sé qué le piden, por supuesto, quieren cosas sobre su trabajo, ¿no es cierto? Incluso se casó con esa ceremonia. Ahora están las costumbres incaicas, todo lo demás que está dentro de lo que Dios abomina. Bien, Efesios 6:12, léalo en su casa, terminamos acá. Dice Efesios 6:12 que nuestra lucha no es ¿contra qué es? Categorías hay, ¿o no?
¿Qué dice que hay? Principados, potestades y gobernadores. Mis amados, miren si no hay todo un séquito de Satanás. Y él es entendido en eso, porque los separa. ¿Quién tiene más poder que el otro? ¿Cuáles son las autoridades? Y tienen algo a favor de ellos. ¿Cuáles son? ¿Ustedes saben cuál es lo que tiene el diablo a favor? A ver, ¿quién sabe qué tiene el diablo a favor? Por el cual hace tantos estragos. La Biblia lo dice. Si Satanás se levanta contra él, cae. Satanás es unido con todos sus demonios, cosa que nosotros los cristianos no tenemos esa unidad. Y es fundamental porque el Señor Jesús lo enseñó, le dijo que un reino dividido contra sí mismo no va a permanecer. Una casa, un hogar donde estén divididos el papá y la mamá, los hijos, los esposos, no va a permanecer en pie. Y una iglesia dividida contra sí misma, mire si no es necesario que nos unamos todos en un mismo sentir. No importa si somos Vida Nueva, si somos, no sé, la iglesia del aposento, de lo como se llame, pero si somos hijos de Dios y nos reconocemos como hijos del Dios Altísimo, tenemos que estar unidos. Amén. Cerramos acá, oramos. La abominación del Señor es mucho más amplio. Me gustaría continuar porque ahora vamos a ver en la persona. Ahora vimos en todo lo que tiene que ver con el paganismo, el ocultismo, pero hay también abominación a Dios de mi persona. ¿Qué es lo que Él no le gusta de mí? Y abomina, y eso nos separa de Dios. Así que el que tenga interés en dejar esas tinieblas, están invitados para el próximo miércoles. Amén. Oramos. Bendito Dios. Bendito sea tu nombre, Señor. Bendita sea tu palabra. Tu palabra, Señor, verdaderamente es viva y es eficaz.